había dicho que por qué le avisamos una semana antes del examen. Bueno, les avisamos una semana antes porque nos damos cuenta de que no va a haber otra alternativa, ¿sí? Que tomarlo de esta manera que no es la que nosotros calculábamos. Si podemos llegar a hacer un examen presencial, será presencial en el momento que podamos, ¿sí? Pero mientras tanto tenemos que tener alguna calificación para que si no hay presencial, sumemos un promedio y puedan regularizar la materia, nada más. Bueno, cuando hablamos de cervicales altas, habíamos dejado ¿qué articulaciones encontramos en cervicales altas? Tenemos las buncovertebrales y después las que articulan C1 con C2, que son dos, y las que articulan la columna con el occipital. Eso. Bueno, entonces, ¿cómo se llama la de occipital con atlas? Occipitotloidea. Eso, occipitotloidea. ¿Qué tipo de articulación es? ¿Qué género es? Y artrosis civicondilia. Eso, bárbaro. Entonces, lo que tenemos que analizar es la osteo, la artro y después la miocinética, ¿sí? Siempre partimos por la estructura. Entonces, una vez que analizamos la estructura, cómo se comporta, podemos después determinar la osteo, la artro y la miocinética, ¿sí? Entonces, si por ejemplo vamos a decir que vamos a analizar el movimiento de flexión, ¿sí? ¿Cómo haríamos el análisis osteocinemático de la articulación occipitotloidea? Cualquiera, conteste, no tiene que contestar él, Es un balanceo de los cóndilos hacia adelante. Claro, más que los cóndilos es el occipital, ¿sí? ¿Está? Bueno, entonces, si hacemos flexión, la descripción del movimiento decimos que se balancea el occipital hacia adelante o se balancea hacia atrás. ¿Sí? Sí. Después, ¿qué más tenemos que hacer? Después el primer stop. Paren, acuérdense esto, ¿sí? Ustedes tienen que decir tipo de movimiento. ¿Sí? Descripción del movimiento. Plano de movimiento. Eje de movimiento. Primer stop y segundo stop. Entonces, siempre que le digan un análisis osteocinemático, es todo esto. Para rodilla, para cadera, para muñeca, para codo, para hombro, para raquis. Tengo que tener en cuenta todo eso, ¿sí? Para que no se salteen nada. Porque el análisis osteocinemático tiene en cuenta todos esos puntos, ¿sí? Entonces, dijimos, el tipo de... Yo siempre les digo, dividimos la hoja en dos, en una ponemos acá, sería flexión, y acá ponemos extensión, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene el mismo plano, el mismo eje, es más simple, ¿sí? Entonces, el tipo de movimiento es un balanceo, ¿sí? En la descripción del movimiento. En flexión, balancea hacia dónde? Hacia adelante. Hacia adelante. Y en extensión, hacia atrás. Ya tenemos la descripción de los dos. ¿Está? El plano de movimiento, ¿cuál es? Sagital. Sagital.
¿Y el eje de movimiento cuál es? Lateral. Lateral. Eso, Pasa por los lateral, ¿sí? Que pasa por los cóndilos. El primer stop, ¿quién es? Músculos antagonistas. Eso, acuérdense que el primer stop es el límite activo. ¿Sí? O sea, imagínense, yo hago flexión, ¿sí? Por supuesto que no puedo flexionar solo el occipital sobre el atlas. Cuando hago flexión, flexiono el occipital sobre el atlas sobre el axis sobre C3 y así sucesivamente cuando hago flexión, ¿sí? Si yo hago flexión activa, imagínense que solo flexiono el occipital sobre el atlas, flexión activa, el primer límite son los músculos antagonistas porque son los que, si pasa el eje por acá, son los que están más lejos. Después, si yo quiero llegar al segundo stop, es pasivo. Pasivo es, le aplico una fuerza externa y ahí llego al segundo stop, ¿sí? Entonces, en el raquis, en los miembros a veces cambia, pero en el raquis siempre el primer stop son los músculos antagonistas. Esperen que agarro la columna. Sí, acá, fíjense, este es el occipital, ¿sí? Acá en la columna. Este es el atlas, el axis, ¿sí? Entonces, si yo hago flexión, el eje pasa por los cóndilos, ¿sí? Es latero-lateral, pasa por los cóndilos. Entonces, cuando yo haga flexión, lo que más se tensa es lo que está más posterior. Está lo primero. Y después lo que está más proximal. Entonces, cuando yo hago flexión activa, activa quiere decir con mis propios músculos, ¿sí? Van a ser lo que está más lejos del eje, hacia atrás, en este caso, lo que se va a tensar, y son los músculos antagonistas, ¿sí? Cuando haga extensión, y van a ser lo que esté más lejos hacia adelante, ¿está? Bueno, la cuestión está en que el primer stop es activo, siempre es activo, ¿sí? Y son los músculos antagonistas. Ahora, el segundo stop, ¿qué es? Pasivo. Pasivo. ¿Y qué son? Los ligamentos. La cápsula, los ligamentos y el tope óseo. Eso, cápsula, ligamentos y topes óseos. A veces hay topes óseos y a veces no, pero cápsula y ligamentos siempre. ¿Estamos? Bueno, entonces, ahora pensamos en función, ojo, no me van a poner primer stop, músculos antagonistas, segundo stop, cápsula, ligamentos y topes óseos en todas, ¿sí? Tienen que decir qué parte de la cápsula, qué ligamentos, por eso tienen que saber anatomía. Si no saben anatomía, no saben qué ligamentos pasan por detrás del eje, ¿sí? Qué ligamentos y si hay tope óseo, cuál es el tope óseo, ¿sí? Porque sucede, a veces los alumnos se equivocan y en el examen te ponen segundo stop, cápsula, ligamento y tope óseo. No. Cápsula, ¿qué parte de la cápsula? La parte anterior, la parte posterior, la parte lateral, ¿sí? Y qué parte de los, qué ligamentos, no ligamentos, qué ligamentos son, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando ustedes tengan que rehabilitar, tienen que saber dónde poner la mano y qué ligamento están tocando y qué ligamento se comprometió, ¿sí? Entonces, ¿qué ligamento es y qué tope óseo? ¿Tope óseo de quién? ¿Con qué? No es tope óseo, ¿está? Me tienen que decir, por ejemplo, el contacto de las apófisis articulares hacen tope óseo. El contacto de las espinosas hacen tope óseo. ¿Sí? Bueno, entonces, el primer stop, músculos antagonistas. El segundo stop, ahora, acá cuando decimos flexión del occipital sobre el atlas, ¿quiénes van a ser? Parte anterior de la cápsula y los ligamentos posteriores, occipito-troideo.
No, la parte posterior de la cápsula y los ligamentos posteriores. ¿Está? ¿Por qué? Porque fíjense, esto es, no sé si se puede llegar a ver, pero yo estoy abriendo atrás en Sí. flexión. Entonces, ¿qué parte de la cápsula se va a tensar? Atrás, a donde estoy abriendo. ¿Y qué ligamento? El Occipito occipito atloideo posterior. Eso, el occipito atloideo y el ligamento nucal, ¿sí? O cervical posterior. Bueno, ahora hacemos extensión, ¿sí? El tipo de movimiento es lo mismo, es un balanceo, ¿sí? La descripción del movimiento decimos que el occipital se balancea hacia atrás, ¿sí? El plano de movimiento, Sagital. sagital. El eje, Lateral y pasa por los cóndilos. eso, el lateral pasa por los cóndilos. Primer stop, Los antagonistas. eso, músculos antagonistas. Y segundo stop, Parte anterior de cápsula. Ligamento occipito atloideo anterior. y hay tope óseo, ¿eh? De los cóndilos con el... ¿Cómo se dice? La escama del occipital siempre, por supuesto que es pasivo en un máxima extensión, ¿no? La escama del occipital, fíjense en la apófisis espinosa del axis, generan un movimiento que le dicen cascanueces, comprimen el arco posterior del atlas. Acuérdense en que el atlas no tiene apófisis espinosa, tiene un tubérculo, ¿sí? Entonces, cuando se produce un movimiento de extensión, se produce un contacto del occipital con el arco posterior del atlas que queda comprimido entre el axis y el occipital, ¿sí? Bueno, ahí tenemos los movimientos, el análisis osteocinemático de la flexión y la extensión, ¿sí? O sea, si se dan cuenta, analizándolo, hasta acá, hasta el primer stop, es muy sencillo, porque el tipo de movimiento o es balanceo o es giro, ¿sí? Osteocinemáticamente hablando. La descripción del movimiento es sencilla, se balancea o gira hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado. Plano de movimiento es anatomía básica, eje de movimiento. Si hay un disco, pasa por el núcleo pulposo, ¿sí? Como acá no hay discos, acuérdense, ¿a dónde está el primer disco del raquicervical? Entre C2 y C3. Eso, entre C2 y C3. Entre C0 y C1, que es occipital y atlas, no hay, ¿sí? Y entre atlas y axis no hay disco, ¿sí? En todos los lugares que haya disco, el eje pasa por el disco, por el núcleo pulposo, ¿sí? Porque debe ser el punto menos móvil. Acuérdense en que el eje de movimiento es el punto menos móvil, ¿sí? El primer stop van a ser los músculos antagonistas. Y entonces lo único que hay que pensar en realidad es el segundo stop. ¿Sí? Para que organicen la información y no se compliquen con el análisis, que siguiendo el orden es sencillo, ¿sí? Bueno, una vez que analizamos la flexoextensión, vamos a analizar los movimientos. ¿Qué otro movimiento hace la articulación occipito-atloidea? Inclinación. Inclinación, ¿sí? Entonces, cuando hacemos inclinación, ¿qué tipo de movimiento es? Balanceo también. Es un balanceo, ¿sí? Un balanceo hacia un lado, ¿no? Un balanceo. Descripción del movimiento. El occipital se balancea, Izquierda o hacia derecha. claro, hacia uno de los lados, ¿sí? El plano de movimiento Frontal. frontal. El eje, Antero posterior. eso.
pero ahí pasa entre medio de los cóndilos, ¿me entienden? Imagínense, acá tengo un cóndilo, acá tengo otro, y va a pasar por acá, por el medio, ¿sí? Bueno, y entonces, ¿qué vamos a...? El plano, el eje de movimiento ya está. El primer stop, ¿quién van a ser? Músculos antagonistas. Los músculos antagonistas. Y el segundo stop, Cápsula del lado contralateral, ligamento lateral y del lado, acuérdense en que en realidad tenemos los ligamentos occipito atloideo anterior y posterior que cubre toda la parte. Entonces, cuando inclinan, es del lado contralateral el ligamento occipito atloideo anterior y posterior. ¿Está? Y la cápsula del lado contralateral, ¿sí? Ahora... Sin choque óseo, ¿no, profe? Sin choque óseo. Sí, del lado, ¿de qué lado es el choque óseo? Del lado homolateral. Del lado homolateral hay contacto óseo, ¿sí? Acuérdense cuando repasan la anatomía, las características del atlas. El atlas tiene apófisis transversas muy largas. ¿Las ven en relación al axis o al C3? Estas tienen muy largas, sobresalen casi 1 centímetro de cada lado en relación a las otras, ¿sí? Entonces, cuando hagamos la inclinación, va a contactar las carillas y la transversa, ¿sí? Del lado homolateral. Acuérdense que cuando hablan de inclinación y rotación, tienen que aclarar si es del lado homolateral o contralateral, ¿sí? Del lado contralateral se va a tensar cápsula y ligamentos, y del lado homolateral va a haber el tope óseo, ¿sí? Las carillas articulares y la transversa. Bueno, y cuando hacemos el análisis de la rotación, ¿qué tipo de movimiento es? Giro. Es un giro. Es un giro. La descripción del movimiento, ¿cómo vamos a decir? Rota hacia un lado o hacia Eso, el el otro. occipital rota hacia un lado con respecto al atlas, ¿sí? No decimos ni derecha ni izquierda porque vamos a hablar de contralateral y homolateral para que nos sirva la descripción para cualquiera de los dos lados. Plano de movimiento, ¿cuál va a ser? Transversal. Claro, horizontal, transversal. ¿Y el eje? Vertical. Longitudinal. Vertical. Ojo, acá el eje pasa por el centro del canal medular, por el centro del foramen magnum, ¿sí? Esto es así, imagínense acá mi manga, ¿sí? Imagínense que mi manga son las meninges, ¿sí? Esta es la manga de mi buzo, son las meninges. Si el eje pasa por acá, por uno de los extremos, esto se retuerce y retuerzo las meninges y comprimo la médula. Si el eje pasa justo por el centro,
el eje que es el punto menos móvil. ¿De dónde se mueve? Desde el centro hacia la periferia. Entonces corro menos riesgo de lesionar la médula. ¿Me entienden? Por eso los ejes verticales, que corresponden a los movimientos de rotación con un plano horizontal en el raquis cervical superior, se suman y la resultante, tanto del occipital con el atlas con la odontoides y el atlas con el axis, esas tres articulaciones superiores, el eje vertical, ¿sí?, que corresponde a los movimientos de rotación, la resultante pasa por el centro para no lesionar la médula. ¿Sí? Bueno, entonces, el primer stop, ¿quién va a ser? Músculos antagonistas. Los músculos antagonistas. ¿Y el segundo stop? La cápsula del lado homolateral, ¿sería? Del lado homolateral, ¿qué parte? La parte anterior y del lado La parte contralateral, anterior. la parte posterior. Eso, porque acuérdense, ustedes representen, imagínense que mis manos son los cóndilos. Si yo estoy girando hacia la derecha, esta se va hacia atrás y esta hacia adelante, ¿sí? Para que yo pueda girar. Y si yo hago esto, del lado homolateral se tensa la parte anterior y del lado contralateral la parte posterior. Los ligamentos anteriores y posteriores y los laterales, profe, ¿no? Los tres. ¿Cómo? Los ligamentos que se van a tensar van a ser el anterior, el posterior y el lateral, ¿o no? Sí, cuando hablamos de rotación, igual que la inclinación, cuando hablamos de ligamentos, los que más se tensan siempre son del lado contralateral. ¿El ligamento alar, profe? No, porque lo vamos a nombrar cuando hablemos de la articulación occipito-odontoidea o atloide-odontoidea, ¿me entienden? Ah. Pero si lo nombran, no está mal, ¿no? Porque al mover el occipital se va a tensar, ¿sí? ¿Se acuerdan dónde se insertaban los ligamentos alares? La cara medial y anterior de los cóndilos occipitales a la parte superior de la apófisis odontoide. En realidad, si ustedes tienen a ver si se ve acá, si ustedes tienen el foramen magnum, que es el agujero occipital, acá a los lados tenemos la representación de los cóndilos y acá tendríamos la odontoides, ¿sí? La odontoides tiene un ligamento medio, occipito odontoideo medio, que va a la parte anterior del foramen. Y los alares van de la odontoides a la parte lateral ¿sí?, del foramen. Por eso le dicen occipito odontoideos laterales. Entonces, cuando esto gire, va a estar moviendo al ligamento alar y entonces lo va a tensar. Pero lo vamos a mencionar cuando analicemos la odontoide, ¿sí? Profe, ¿ese no es el transverso? No. El transverso es más posterior. El transverso viene así. Ah. Viene las masas
Estas son las masas del occipital. Viene de las masas del occipital en forma transversa y sostiene el odontoides. ¿Está? Sí. Los ligamentos alares, yo siempre en clase les decía, bueno, imagínense que mi cuerpo es la odontoides, ¿sí? Y me estoy agarrando con los brazos del foramen magnum que está por arriba. Entonces, cuando el foramen magnum se incline, ¿sí? Si se inclina para allá, este se relaja, pero este se tensa, ¿sí? O si lo hago para el otro lado, va a ser lo mismo, o si roto, se tensa del lado contralateral. Tanto las inclinaciones como las rotaciones, si bien hay una lógica que se tensaría del lado homolateral, está demostrado que la tensión ligamentaria y capsular se considera del lado contralateral, ¿sí? Bueno, entonces el segundo stop, ya dijimos, la cápsula, los ligamentos serían del lado contralateral, el occipito atloideo anterior y posterior del lado contralateral, ¿sí? O sea, la mitad contralateral. ¿Y tope óseo, profe? ¿Homolateral o contralateral? ¿O no hay? No, en la rotación no hay. Hay en la inclinación y en la extensión. En la flexión y en rotación no tenemos tope óseo, ¿sí? Bueno, entonces ahora analicemos qué nos queda. Ya hicimos los flexo, extensión, rotación, inclinación. Esto lo podemos hacer analizando flexo, extensión de las tres articulaciones o tomamos cada una y hacemos los tres movimientos. Lo que nos quedaría es hacer la artrocinemática, ¿sí? De la flexo, extensión, ¿qué diríamos? Rueda en sentido de movimiento y desliza en sentido contrario. Eso, porque es cóncava convexa, ¿sí? La concavidad de las masas laterales del atlas y la convexidad de los cóndilos, ¿sí? Siempre, esto es uno de los detalles, o sea, esto lo pueden sacar con el orden y una lógica, pero hay ciertos detalles como decirles, bueno, el eje vertical pasa por el centro para que no se lesione la médula. Otro detalle es que siempre, nosotros decíamos cadena cinemática abierta o cerrada, y iba a ser cóncava convexa, convexa cóncava, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la coxofemoral. Acá tengo la cabeza del fémur, ¿sí? Y el ángulo cotilo del coxal. Y bueno, cinemática abierta, el fémur en relación al coxal. Y que si es cadena cerrada, ¿qué hago? Dejo el fémur y muevo el coxal. Y entonces esto iba a ser, si es cadena cinemática abierta, en artrocinemática, ¿cómo se iba a llamar? Sería convexo cóncavo. No, al revés. Acuérdense eso. Lo que tienen que pensar es qué queda fijo, y eso lo nombro primero, ¿sí? Si es en cadena cinemática abierta, como muevo el fémur y el fémur es convexo, lo que estoy dejando quieto es el coxal y es cóncavo convexo. Sí. ¿Está? Y cuando es al revés,
cadena cinemática cerrada, dejo quieto el fémur, muevo el coxal, es convexo cóncavo. Y así lo podemos hacer con la rodilla, con el tobillo, con todas las articulaciones. Miramos qué estructura es la cóncava, qué estructura es la convexa, miro cuál dejo fija, esa la nombro primero y ya deduzco si es cóncava convexa, convexa cóncava. No es nada difícil esto. El tema está en algunas excepciones, ¿sí? Como yo digo, hay reglas generales que sirven para muchas cosas y hay excepciones. En la articulación occipito-atloidea no vamos a hablar nunca de cadena abierta y cadena cerrada. Siempre va a ser cadena abierta, siempre se va a mover el occipital con respecto al atlas. Nunca voy a dejar quieto el atlas, el occipital, y voy a mover el atlas. ¿Está? Sí. ¿Por qué? ¿Correría peligro el paquete básculo nervioso? Eso, más que el paquete básculo nervioso, lo que corre peligro es la médula y el bulbo, y sería lo último que hagamos. El centro respiratorio está en bulbo. ¿Está? Acuérdense que es una distancia milimétrica, ¿sí? La articulación occipito-atloidea está en el borde superior de médula y 1 milímetro para arriba empieza bulbo. Y en bulbo tengo el centro respiratorio. Si lesiono bulbo es muy probable que no cuente el cuento, ¿sí? Se muere en el momento el paciente con una lesión a nivel de bulbo. ¿Está? Entonces, yo, si este es el occipital y este es el atlas, que el atlas sería como un anillo, ¿sí? Por supuesto que tiene un arco anterior, un arco posterior, las masas laterales, las transversas, pero sería globalmente como un anillo. Yo siempre voy a mover el occipital con respecto al atlas, pero si dejo quieto el atlas, el occipital, por más que me ponga a hacer la vertical de cabeza, ¿sí? Si yo dejo quieto el occipital y llego a mover el atlas, va a ser lo último que haga. ¿Está? ¿Qué es lo que sucede con la gente que hace mal el gesto en la vuelta carnera y apoya la cabeza y va con todo el peso del cuerpo y termina muriendo, en castellano, ¿sí? Por la lesión de bulbo. Es el centro respiratorio, ¿sí? En una oportunidad me han comentado esas situaciones de un muchacho que estudiaba profesorado de educación física, se fue a entrenar a un club y hizo mal una vuelta y produjo mecánicamente eso, desplazó, nada más que no se murió, pero quedó cuadripléjico. ¿Sí? Yo les cuento esto a forma de anécdota para que ustedes asocien y digan, jamás el atlas se tiene que mover. ¿Está? Siempre se va a mover el occipital en relación al atlas y el atlas no se va a mover en relación al occipital. O sea, la articulación occipito-atloidea siempre va a actuar como cóncava convexa y nunca, fisiológicamente, va a actuar como convexa cóncava. ¿Está? Después todas las otras articulaciones pueden llegar a invertirse la movilidad, ¿sí? La rodilla, el tobillo, el codo, el hombro, cadena cinemática abierta o cerrada va a ser cóncava convexa o convexa cóncava, pero en esta articulación no hay alternativa. O es cóncava convexa o no es fisiológico lo que está sucediendo, no es normal, ¿sí? Bueno, entonces, si analizamos en la flexoextensión, siempre va a ser cóncava convexa, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Rueda en qué sentido? De movimiento y desliza en sentido contrario. Por eso, entonces rodaría hacia adelante en la flexión y desliza hacia atrás. ¿Está? Y si hacemos extensión, al revés. Rueda hacia atrás, desliza hacia adelante. ¿Está?
Bueno, ahí ya llegamos. Ahora, imaginemos en la inclinación, ¿sí? Sigue siendo convexa. Entonces, rueda en el sentido del movimiento y desliza En sentido contrario. en sentido contrario. En la inclinación, el segundo stop dijimos que era la parte contralateral de la cápsula, ¿no? Sí. Bueno, bárbaro. Entonces es cóncava convexa en la inclinación. Y en la rotación, va a rodar y deslizar, va a seguir siendo cóncava convexa. Acuérdense en que siempre es cóncava convexa, porque si se transforma en convexo cóncava es patológico. ¿Sí? Pero ahí va a rodar hacia atrás un cóndilo y el otro va a rodar hacia adelante. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, entonces ya analizamos la articulación occipito-troidea, la osteo y artrocinemática. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra articulación tenemos en el raquis cervical superior? Occipito-atroidea. No, esa es Occipito. No, perdón. Atroaxoidea. Bueno, cualquiera de las dos, o sea, están prácticamente al mismo nivel, como quieran, son las dos las que tenemos que analizar. Bueno, analizamos ¿cómo se dice? El atlas con el axis, ¿sí? Atloaxoidea, ¿sí? ¿Qué tipo de articulación es? diartrosis artrodia. Eso, diartrosis artrodia. En el análisis osteocinemático, ¿qué vamos a analizar? Tipo de movimiento. Eso, el tipo de movimiento. La flexión, ¿qué vamos a decir? Balanceo. Sí, siempre acuérdense en que decíamos un balanceo globalmente, ¿sí? Si no, el atlas va a girar sobre el atlas. El atlas va a girar sobre el axis, ¿sí? Individualmente. ¿Sería rueda y desliza? No, el rodar y deslizamiento siempre es cuando hablamos de artrocinemática, ¿sí? Entonces, en el tipo de movimiento, cuando hablamos de osteocinemática, hablamos de balanceo, giro o traslación, ¿sí? Sería un giro individualmente, el atlas gira con respecto al axis, ¿sí? Y globalmente el raquis, que es lo que yo les decía, no puedo solamente hacer una flexión. Esto es, lo que estamos haciendo es un análisis desglosado de un movimiento que es global, porque yo no puedo flexionar la atloide axoidea y el occipital la occipito atloidea no flexionarla, o C3 sobre C4 no flexionarla, ¿sí? Lo vamos desglosando para analizar qué estructuras son las que se comprometen en el movimiento, pero siempre que haga una flexión va a ser un movimiento global. Voy a flexionar el occipital sobre el atlas sobre el axis y sucesivamente. El axis sobre C3, C3 sobre C4, C4 sobre C5, depende hasta dónde sea la amplitud de la flexión. ¿Sí? Bueno, entonces, la descripción del movimiento, ¿qué vamos a decir? Y el atlas gira con respecto al axis. Claro, gira hacia adelante o gira hacia atrás.
el plano de movimiento. Transversal. No, es flexo-extensión, ¿eh? Ah, flexo-extensión. Sagital. Sagital. El eje Lateral. latero-lateral. ¿Dónde pasa, profe? Porque no pasa, pasa por el medio de la articulación, ¿sí? Acloide-axoidea. Si tenemos el atlas y el axis, pasa por el medio de la articulación. Acá tengo las carillas y pasa por el medio. Ahora, el primer stop, ¿qué van a hacer? Los antagonistas. Eso, los músculos antagonistas. ¿Y el segundo stop? ¿Inflexión? Sí. Cápsula. Y a la parte posterior de la cápsula. Eso, ¿y? El ligamento nucal. Sí. Y el atlanto axoideo. Posterior. Eso. Posterior. En flexión no hay. Los dos movimientos más inestables y más comprometidos son donde no hay tope óseo. ¿Por qué? Porque lo único que lo frena es la tensión del ligamento posterior. Claro, lo único que lo frena son partes blandas. En cambio, si yo tengo un tope óseo, es mucho más estable un tope óseo que partes blandas, ¿sí? Por eso, ¿cómo rompo? O sea, ¿cuáles son los movimientos más patológicos para el disco? ¿Lo de torsión? Los de rotación y flexión, donde no hay tope óseo. ¿Me entienden? Porque se fuerzan más las partes blandas. Bueno. Ya analizamos todo, ¿no? Sí. De flexo-extensión. Sí. Bárbaro. Bueno, en la extensión, sí. El tope óseo, fíjense, es el arco posterior del atlas que contacta con la espinosa del axis. En la extensión sí hay tope óseo. ¿Está? Y en la extensión, ¿qué parte de la cápsula se tensa? Anterior. La anterior. ¿Y qué ligamento se tensa? El común. El atlanto axoideo anterior. Eso. ¿Sí? Y el ligamento vertebral común anterior, así como el nucal, que se continúa el nucal, ¿con qué ligamento? El interespinoso. Supraespinoso. Supraespinoso, ¿sí? El ligamento vertebral común anterior está a lo largo de todo el raquis, entonces lo tenemos que nombrar. Y después nombramos el ligamento de esa zona, ¿sí? Bárbaro. Bueno. ¿Tengo una pregunta? Sí. En la descripción del movimiento, ¿el atlas gira hacia adelante con respecto al axis o se desliza hacia adelante? En flexión. No, hay un giro. O sea, ahí y ahí, ¿sí? Bueno, aunque sea artrodia, digamos. Sí, ahora vemos la artrocinemática, ¿sí? Un segundito. Bueno, ahora cuando hacemos el análisis de la rotación, ¿sí? Yo lo que, yo les podría decir todo de memoria, ustedes escriben
y no tiene mucho sentido. La cuestión es que ustedes lo vayan analizando y se den cuenta que sabiendo las estructuras, el análisis lo pueden deducir. No hay que estudiarlo de memoria, hay que conocer las estructuras, ¿sí? Si no, yo les podría decir, bueno, esto es se tensa tal cosa, se tensa tal otra, ustedes escriben y lo hacemos en 15 minutos. Pero el tema está en que ustedes aprendan a hacerlo. Si ustedes aprenden a hacerlo y estudiaron la anatomía, no necesitan estudiar de memoria un análisis osteocinemático, ¿sí? Lo pueden razonar. Lo que siempre sucede es acuérdense en que rodar y deslizar es artrocinemática, ¿sí? Osteocinemática es balancero, giro, traslación. Esas cosas no le podemos equivocarnos, ¿sí? Va a rodar y va a deslizar la atloideo-axoidea, pero tenemos que rodar y deslizar dentro de la articulación, en la artrocinemática, ¿sí? Y estamos en la osteo, ¿sí? Bárbaro. Bueno, ahora cuando hacemos el movimiento de rotación, ¿qué vamos a decir? Dele, hagámoslo más rápido, más dinámico, que me estoy durmiendo. Balanceo. En la rotación, no, es un giro. Las rotaciones siempre son giros, chicos. Porque imagínense que estas son las apófisis transversas. Una parte del hueso va para atrás y una parte del hueso va para adelante. ¿Está? Un balanceo es cuando todo hace esto. Miren, todo va para adelante y todo va para atrás. Pero acá el eje va a pasar por el medio, acuérdense que pasa por el medio del canal. Y una apófisis estiloides, imaginando que estas son las apófisis transversas, disculpen. Esta es una apófisis transversa y esta es la otra. Y una va a ir para adelante y otra va para atrás. Esto es un giro, ¿está? Igual todas las rotaciones, imagínense que es la diáfisis de un hueso. Este borde va a ir para atrás y este borde va a ir para adelante. Todas las rotaciones son giros. Giros es cuando una parte del hueso va para un lado y otra va para el otro. El eje está generando eso. El balanceo, bueno, estos son los conceptos básicos. El balanceo pasa por el extremo del eje. El eje pasa por acá o pasa por acá. Entonces hace que todo el hueso vaya para adelante o todo el hueso para atrás. Esto es un balanceo, ¿sí? Todas las rotaciones van a ser giros. Pero bueno, igual lo pueden analizar. ¿Qué está pasando? Siempre, por ejemplo, representábamos los movimientos con el cuerpo de uno, ¿sí? Así como les decía, los ligamentos alares, bueno, nosotros para hacer el análisis de las disfunciones vertebrales, disfunciones son alteraciones, ¿sí? Ya les estoy hablando de patología. Entender cómo una vértebra se subluxa o entra en disfunción, que esto no entra biomecánicamente, pero yo para que empiecen a entender para qué están estudiando esto, ¿sí? Ustedes tienen que analizar, bueno, la vértebra inclinó y rotó contralateral o inclinó y rotó homolateral, y lo hacíamos para entender qué está pasando con la vértebra. Y cuando yo tengo que mover una vértebra, la agarro de la transversa, la agarro de la espinosa, ¿de dónde la agarro? Del cuerpo no la puedo agarrar, el cuerpo está adelante, ¿me entienden? Para mover una vértebra me queda o la articular, que se puede palpar, la espinosa o las transversas. Depende a qué nivel, cuál se puede palpar. ¿Me entienden? Pero, ¿qué hacíamos para entender qué disfunción, qué alteración tenía esa vértebra que había quedado fija en una posición? Lo hacíamos con nuestro cuerpo. El cuerpo nuestro era el cuerpo de la vértebra y los brazos eran las transversas. Entonces decíamos, bueno, inclinó para acá, rotó para allá, se flexionó. Entonces esta quedó abierta, esta quedó cerrada, esta quedó en tensión, ¿me entienden? Yo les estoy dando esto como para que ustedes también agarren no sé, un marcador, agarren el rollito busquen
mirarlo tridimensionalmente, ¿sí? El movimiento. Y entonces una vez que lo vieron, es algo muy evidente lo que les estamos preguntando, ¿no? No es nada que hay que memorizar y grabar y que no me vaya a olvidar ese pedazo. Si esto, sabiendo los ligamentos, que es el segundo stop, y las estructuras óseas, ya está. ¿Sí? La cápsula se razona. Si va para adelante, se tensa atrás. Si va para un lado, se tensa al otro. No hay que ser científico para analizar esto, ¿sí? Solo sabiendo la base de la estructura anatómica, eso sí. Bueno, entonces, y las excepciones que, como yo les dije, el eje vertical pasa por el medio para que no se lesionen, ¿sí? La articulación occipito-atloidea siempre se comporta como cóncava convexa, nunca va a ser convexa cóncava, por lo que le dije, si se desplaza el atlas va a lesionar bulbo, ¿sí? Y va a lesionar el centro respiratorio. Bueno, hicimos la flexoextensión. Ahora, si hacemos el tipo de movimiento, la rotación, ¿sí? Ustedes están escribiendo y lo van escribiendo en orden y lo van deduciendo, ¿sí? El tipo de movimiento, la rotación, ¿qué vamos a decir que era? Giro. Un giro. La descripción del movimiento, ¿qué vamos a decir? Siempre describimos la vértebra superior con respecto al inferior, ¿sí? C1 rota hacia un lado. El atlas gira sobre el axis. Eso, el atlas gira hacia un lado sobre el axis. ¿Sí? Perfecto. ¿El plano de movimiento cuál va a ser? Horizontal. Horizontal. ¿El eje? Cefalocaudal. Eso, cefalocaudal o vertical, y va a pasar por el centro del foramen magnum y del agujero vertebral, ¿sí? El primer stop, ¿qué va a hacer? Músculos antagonistas. Eso, los músculos antagonistas. ¿Y el segundo stop? La cápsula contralateral sería. Eso. Cuando rotamos, acuérdense en que una va a ir hacia atrás y otra va a ir hacia adelante. Es lo mismo que los cóndilos, ¿sí? Entonces, del lado homolateral, ¿sí? El lado homolateral se va a tensar la parte anterior, porque del lado homolateral va para atrás, del lado contralateral va para adelante, ¿sí? Y del lado contralateral la parte posterior, ¿sí? Ligamentos Bueno, laterales, ¿y los ligamentos cuáles van a ser? ¿Cómo? Laterales, contralateral. Eso, del lado contralateral, el occipito, el atloideo axoideo, anterior y posterior contralateral, ¿sí? Sí. Bárbaro, ya hicimos la rotación. Ahora nos queda la inclinación, ¿ya la habíamos hecho? No. ¿No? No. Bueno, el tipo de movimiento que vamos a decir. Balanceo. Sí, un balanceo en forma global, la inclinación del raquis, ¿sí? Si no sería un giro, igual que la flexión y la extensión, ¿sí? La descripción del movimiento que vamos a decir. La vértebra suprasyacente se inclina sobre la infrasubyacente. Perfecto, entonces acuérdense en que la suprayacente en este caso tiene nombre propio. El atlas se inclina sobre el axis. ¿Sí? Perfecto. Y el primer stop que van a hacer, bueno, disculpen, el plano de movimiento, ¿cuál va a ser? Frontal. El plano frontal. ¿Y el eje? Anteroposterior. Anteroposterior.
y pasa entre medio de las dos. O sea, tengo dos superficies, igual que pasaba entre medio de los cóndilos, pasa entre medio de las dos. ¿Sí? El primer stop, ¿cuál va a ser? Músculos antagonistas. Eso, los músculos antagonistas. ¿Y el segundo stop? Cápsula del lado contralateral. Eso, Y ligamento lateral contralateral. Eso, y acuérdense en la mitad, o sea, atloideo, axoideo, anterior y posterior contralateral. ¿Sí? Bueno, entonces ya hicimos la osteocinemática de todos los movimientos de la atloidea axoidea. ¿Sí? Bueno, ahora vienen las excepciones de la regla, que es lo que yo les digo en la artrocinemática. Cuando hablamos de artrocinemática, por favor, siempre en el raquis, las interapofisiarias, ¿sí? De todo el raquis, las interapofisiarias, que estas no son interapofisiarias porque tienen una característica particular, igual que la occipito-atloidea, no es interapofisiaria, ¿está? Todas las interapofisiarias, si bien las lumbares tienden a ser un poquito más cóncavas, ¿sí? Más cilíndricas, a todas las interapofisiarias las tomamos funcionalmente como artrodias. Y las artrodias, artrocinemáticamente, ¿qué movimiento hacen? Deslizamiento. Solo deslizamiento. Estas son las reglas que yo les digo, razonemos en forma global para simplificar el análisis. Todas las interapofisiarias vamos a decir que se deslizan. ¿Sí? No van a rodar y deslizar, van a deslizar nada más porque son planas. Todas las interapofisiarias. Pero cuando analicemos la occipito-atloidea, la atloidea odontoidea y la atloidea axoidea, ahí no podemos decir que solo se deslizan porque no son, ¿sí?, artrodias planas. ¿Está? Bueno, la occipito-atloidea dijimos que era una bicondilia, ¿sí? La atloidea axoidea es diartrosis artrodia, si uno ve en anatomía. Pero la superficie articular es convexa-convexa. Si uno ve lateralmente, es como si tuvieran un cilindro y otro cilindro. ¿Ven estos dos cilindros? Esta es la tapita del alcohol y este es un rollito de cinta. Es un cilindro y otro cilindro, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, imaginémonos que este es el atlas y este es el axis. Si se inclina el atlas hacia adelante, allá es adelante, allá para este lado es posterior, va a rodar y deslizar hacia adelante. Se comporta convexa cóncava, ¿sí? Pero fíjense, si yo inclino el atlas, que es el rollito de arriba, sobre el axis, que es el de abajo, inclino, va a rodar y deslizar para adelante, pero ¿qué va a hacer aparte? Va a Descoaptar. Dos esferas, ¿sí? Esto es una esfera, esto es otra, porque las son convexas. Cuando ruede, desliza y baja. Entonces, cada vez que hacemos flexión, cinemáticamente se comporta como convexa cóncava, rueda y desliza hacia adelante y desciende, se dice 1 milímetro. Porque las dos superficies son convexas, ¿sí? Cuando hacemos extensión, ¿cómo vamos a decir que es la artrocinemática? Rueda y desliza hacia atrás.
Eso, y desciende 1 milímetro. ¿Entendieron? Estas son las diferencias de la excepción de la regla. Es convexo-convexa. Es la única artrocinemática convexa del cuerpo. ¿Sí? Bueno, entonces, ya dijimos, en flexión, en extensión, rueda y desliza hacia adelante y desciende, y rueda y desliza hacia atrás y desciende. ¿Sí? Ahora, cuando hacemos rotación, imagínense las dos esferas arriba y las dos esferas abajo. ¿Qué va a hacer? Del lado homolateral, rueda y desliza ¿hacia dónde? En la rotación. Imagínense, acá están las dos superficies. Si yo giro, esta va ¿para dónde? Para adelante, del lado contralateral, y esta va para atrás. Entonces, del lado homolateral, rueda y desliza hacia atrás y baja. Y la otra rueda y desliza hacia adelante y baja. ¿Está? Perfecto. Del lado homolateral, rueda y desliza hacia atrás y desciende 1 milímetro. Del lado contralateral, rueda y desliza hacia adelante y desciende 1 milímetro. ¿Sí? Ahora, en la inclinación, las carillas son convexo-convexas, pero ojo, en el plano sagital. Entonces, cuando yo incline, no es que va a rodar y deslizar para allá. Van del lado que inclino, esto es convexo-convexo, ¿sí? Se aproximan y del otro lado se alejan, pero no ruedan y deslizan en la inclinación. ¿Me entendieron? Solo decimos que se aproximan o que se alejan. Claro, del lado homolateral se aproximan, del otro lado se alejan, ¿sí? O también pueden decir se coaptan, que es aumentan el contacto, y hay una distracción, descoaptación del lado contralateral, ¿sí? Bueno, ya está la osteo y la artro, ¿sí? Ahora nos falta la atloidea odontoidea. ¿Qué tipo de articulación es? Una diartrosis trocoide. Hace rotación. Eso, diartrosis trocoide. ¿Cuáles son las superficies articulares? Anillo fibroso de C1 y odontoides. Claro, anillo osteofibroso. Osteofibroso. ¿Por qué? Porque está la odontoide y adelante que está. Imagínense mi brazo. Yo digo, represéntenlo con algo, chicos, las cosas, porque si no es estudiar de memoria. Si yo hago la representación, no me olvido, ¿sí? Entonces, imagínense en que este brazo, ¿a qué va a representar si está así? La odontoide. A la odontoide. Mi otro brazo, ¿qué va a representar? Ligamento transverso. El arco anterior del atlas, ¿sí? Entonces, por detrás, la odontoides encuentra ¿qué? Al agujero vertebral. Y para que no se desplace para atrás, ¿qué tiene? El Ligamento transverso. El ligamento transverso. ¿Estamos? El ligamento transverso va de las masas laterales del atlas, el borde interno, a borde interno. Entonces, contiene. Por eso se dice que el orificio es osteofibroso. Osteo, ¿sí? Por el arco anterior del atlas y fibroso por el ligamento transverso. ¿Sí? Bueno, igual también acuérdense en que está reforzado por ligamentos a distancia.
Cuando dos huesos no contactan entre sí, pero están unidos a distancia por ligamentos, ¿cómo se llama esa articulación? Sindesmosis. Sindesmosis. En la columna, ¿dónde tenemos sindesmosis? Entre las transversas y las espinosas. Eso, y entre las láminas. Entre el occipital y el axis. Eso, a eso iba. En todo el raquis tenemos entre las espinosas el ligamento interespinoso y supraespinoso. Mantiene unidas las espinosas pero no contactan. Tenemos ese sindesmosis. Las láminas no contactan pero se mantienen unidas por el ligamento amarillo. Las apófisis transversas no contactan pero se mantienen unidas por el ligamento intertransverso. Esas son sindesmosis. ¿Estamos de acuerdo? Para que les quede, por ejemplo, en la pierna tenemos la tibia y el peroné, y acá en la parte media no contactan, está la membrana interósea y produce una sindesmosis. ¿Está? Grabemos, cada vez que dos estructuras óseas no contactan, pero están unidas por un ligamento, se llama sindesmosis. La articulación córaco-clavicular, la coracoides está acá y la clavícula está acá. No contactan, pero están unidos con el ligamento conoide trapezoideo. Es una sindesmosis. La membrana interósea del antebrazo, sindesmosis. Une el radio y el cúbito, pero no contactan en la parte media. En la parte superior e inferior sí, pero en la parte media no contactan. Es una sindesmosis. ¿Sí? Y como dijo su compañera, la articulación occipito-axoidea va a ser una sindesmosis, porque el occipital no contacta con el axis, pero tiene estructuras ligamentarias que refuerzan y estabilizan. ¿Sí? Porque acuérdense en la importancia de estabilizar a la odontoides. Si la odontoides se desplaza para atrás, lesiona el inicio de médula y el borde inferior de bulbo. Acuérdense en el límite. Impacta en bulbo y muy difícil que sobreviva la persona. ¿Sí? Fíjense, los ligamentos amarillos, ¿a qué nivel los encontramos? Torácico y lumbar. Torácico y lumbar. Y cervical también, pero ¿a partir de qué vértebra? De C2 con C3. C2 con C3. ¿Qué me queda? Occipital, C0, C1. No hay ligamento amarillo. Está el ligamento occipito atloideo posterior. Entre el atlas y el axis no hay ligamento amarillo. Está el ligamento atloideo axoideo posterior. ¿Sí? Entre el axis y C3 empieza el ligamento amarillo. ¿Sí? ¿Por qué no tengo ligamento amarillo entre el occipital y el atlas y entre el atlas y el axis? Porque están esos ligamentos que ya refuerzan la articulación, digamos. Sí, pero como decía uno de sus compañeros en el foro, el ligamento amarillo se deforma mucho. ¿Por qué tengo tantos ligamentos? Si hay mucho movimiento se va a deformar, entonces, por eso no hay. Claro, acuérdense en que el raquis cervical, lo habíamos visto la vez pasada, se divide funcionalmente en raquis cervical superior e inferior.
Si en el superior yo tengo ligamentos amarillos, tengo mucha movilidad. Y si tengo mucha movilidad, voy a lesionar bulbo. Por eso no tengo ligamentos amarillos. O sea, ustedes ahora, la anatomía ya la estudiaron, la tienen que volver a estudiar en función de pensar estructura y función. ¿Sí? ¿Por qué tengo tantas sindesmosis? Del occipital al axis, tengo ligamentos, tengo los ligamentos occipito-odontoideos, occipito-axoideos, mediales y laterales, ¿sí? Tengo tantas estructuras ligamentarias. Dijimos que funcionalmente el raquis cervical se divide en raquis cervical superior y raquis cervical inferior. El raquis cervical superior, tengo estructuras que si se lesionan, pierdo la vida. Entonces tiene que ser una zona de una movilidad limitada, por eso se dice que hay movimientos precisos, pero de corta amplitud. Si muevo mucho, va a lesionar, ¿sí? Pero yo para que asocien, porque si no van a estudiar de memoria, el raquis cervical superior, movimientos de corta amplitud y más estables. El raquis cervical inferior y de precisos. Y el otro, no, ¿por qué? ¿Sí? ¿Y qué estructuras hacen que sean movimientos más precisos y por qué son más precisos ahí y más estables y más abajo no? Una de las estructuras es la presencia o no del ligamento amarillo y la presencia en el raquis cervical superior del occipito atloideo anterior, que no existe en otro nivel, más que occipito atloideo y atloideo axoideo. No existe el ligamento occipito atloideo y atloideo axoideo posterior en otro lugar que no sea en ese nivel. Y si está, es porque necesito más estabilidad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Bueno, entonces, bueno, yo les decía, la articulación atloideo-odontoidea está preparada fundamentalmente, es una trocoide, como dijo su compañero, las superficies van a ser la superficie articular del arco posterior del atlas, la superficie anterior de la odontoides, la superficie posterior va a tener dos sinoviales, una sinovial anterior y una sinovial posterior, y la sinovial posterior va a hacer contacto con el ligamento transverso, o sea, el ligamento transverso, como varios ligamentos en el cuerpo, cumple doble función. Es superficie articular y es ligamento porque limita y estabiliza la articulación, ¿sí? Por eso decíamos que es un anillo osteoligamentario, ¿sí? O osteofibroso. Bueno, entonces, cuando analizamos la rotación, la inclinación, la flexión, tenemos que acordarnos, imagínense, mi celular es el arco anterior del atlas. Vamos a describir el arco anterior del atlas en relación a la odontoides. El odontoides es mi brazo, ¿sí? Entonces, en la flexión, ¿qué hacía el atlas? Se inclinaba hacia adelante. Hacia adelante. Fíjense, ¿qué hace ¿cómo se dice? El arco anterior del atlas? Abre un ángulo, ¿qué? Esperen. Perpendicular a la odontoide. Sí, superior. Espérenme un segundito que agarro. Miren, acá se ve, creo que lo van a ver mejor con, imagínense que el libro es el arco anterior del atlas, ¿sí? Este es la odontoides. Miremoslo de perfil. Cuando inclino hacia adelante, ¿qué hace? ¿Ven el ángulo? Sí. Abre un ángulo, ¿sí? Superior. ¿Sí? Sí. Por supuesto que acuérdense que si se inclinó el atlas sobre el axis, también el axis se va a inclinar sobre C3. ¿Sí? Porque si no, la odontoides tendería a irse para atrás. Y si la odontoides se va para atrás,
va a ser lo último que hagan, ¿sí? Ese concepto es fundamental. Entonces, se va a inclinar hacia adelante, ahí solo describimos la descripción. El tipo de movimiento es un giro, ¿está? El arco anterior del atlas se inclina hacia adelante. ¿Con respecto a qué? Al odontoides. Siempre es con respecto a la otra superficie. ¿Sí? Y siempre describimos la vértebra suprayacente contra la infra, y la odontoides es del axis, es la infra. El arco anterior del atlas se inclina hacia adelante, abriendo un ángulo como superior. El plano de movimiento, ¿qué vamos a decir? Sagital. Es sagital. El eje va a ser latero-lateral. Pasa Y si por nos la ponemos... odontoides. ¿Por dónde pasa? No, pasa por acá, por el borde inferior. ¿Ven? ¿Cuál es el punto menos móvil? Estamos hablando del arco. ¿Cuál es el punto menos móvil? Inferior. El borde inferior. ¿Está? Este punto no se mueve todo el resto. ¿Sí? El primer stop, músculos antagonistas. Pero si se mueve todo el resto y un punto queda fijo, ¿no sería un balanceo? No, No entendí porque, esa parte. no, porque lo que estamos describiendo, bueno, tenés razón, si lo consideramos el eje, si consideramos el arco sería un balanceo, mirando el arco, ¿eh? Claro, claro. Tomémoslo Sí. como arco, ¿sí? Ok, gracias. No, tenés razón. Y el segundo stop. ¿Quién se va a tensar? ¿Qué ligamentos se van a tensar? Transverso. El transverso se va a tensar, ¿sí? El alar, no sé. ¿Sí? Y la parte anterior de la cápsula, porque al alejarse se va a tensar, ¿sí? Acuérdense, miren los gráficos de anatomía, tienen una cápsula adelante y una cápsula atrás, ¿sí? No entramos a nombrar los ligamentos a distancia que recién mencionamos, los occipito-axoideos, nombramos solamente los ligamentos de esa articulación, ¿sí? Porque si no el análisis entrarían muchos factores. Con nombrar los componentes de cada articulación ya está, no agregamos todos en conjunto. Bueno, y ¿cómo es que se dice? Esto es la inclinación. Y en la extensión va a ser lo mismo, chicos. El atlas se inclina hacia atrás. ¿Y qué va a decir? El arco anterior, ¿sí? La descripción del movimiento que decimos, abre un ángulo inferior. Antes hacía esto, ahora hace esto. ¿Sí? El eje de movimiento va a pasar por el borde superior y, como dijo su compañera, sería un balanceo del arco anterior con respecto al odontoides. El primer stop van a ser los músculos antagonistas. Y el segundo stop, la parte Interior de la cápsula. Uy, se cortó. porque se abre el ángulo inferior, ¿sí? Y cuando analizamos la rotación, ¿qué vamos a decir en la rotación? ¿Qué tipo de movimiento es? Ahí sí, Un giro. es un giro. La descripción del movimiento, el arco del atlas
gira con respecto al odontoide, ¿sí? Rota hacia un lado. Plano de movimiento Transversal. transversal. El eje, acuérdense en que la sumatoria pasa por el centro Sí. Longitud. para no lesionar médula. El primer stop, los músculos antagonistas, ¿sí? Y el segundo stop, la parte contralateral, ¿sí? De la cápsula. Acuérdense en las rotaciones, eso lo podemos generalizar. Y la parte del ligamento transverso contralateral. Y ahora cuando hablamos de inclinación, ¿qué tipo de movimiento es? Balanceo. No, acá imagínense, este es el libro, ¿sí? Este es el libro, este es la odontoides y hace esto, ¿sí? Entonces es un giro porque una parte del arco va a bajar y otra va a subir, ¿sí? Sí. La descripción del movimiento, vamos a decir que el arco anterior del atlas desciende del lado homolateral y asciende del lado contralateral. El plano de movimiento, ¿qué vamos a decir? Frontal. Frontal. El eje antero-posterior pasa por el centro de la articulación, ¿sí? El primer stop son los músculos antagonistas. Y el segundo stop, acuérdense siempre las inclinaciones y rotaciones, la tensión es del lado contralateral, ¿sí? Se tensa la cápsula del lado contralateral y el ligamento transverso del lado contralateral. ¿Sí? Y si analizamos la artrocinemática, que es lo último que nos falta. Ojo, acá, ¿va a haber cadena abierta y cadena cerrada? No. No. No, siempre se va a mover el arco con respecto a la odontoides. La odontoides no puede hacer esto, porque si la odontoides empieza a moverse, estamos en la misma que antes, ¿sí? Entonces la odontoides va a ser una estructura bastante estable, ¿sí? No digo que no se mueve, porque si el axis se mueve, la odontoides se va a desplazar, pero no va a ser la estructura de movimiento. Entonces, se va a mover el atlas con respecto a la odontoides. El atlas, ¿qué superficie articular tiene? La odontoides, ¿qué superficie articular tiene? ¿Cóncava o convexa? Convexa, creo. Convexa, ¿sí? Entonces, ¿el atlas qué va a hacer? Cóncava. Cóncavo. Y entonces, ¿cómo se va a comportar siempre? Convexa cóncava. Convexa cóncava, ¿sí? En la rotación va a ser convexo cóncava, ¿sí? En la flexión y extensión, no, ahí decimos se aleja o se aproxima, ¿sí? Pero no hay un rodado y un deslizado. Solamente en la rotación hay un rodado y un deslizado hacia el mismo lado porque es convexo cóncava, ¿sí? Y en la inclinación hay un rodado, ahí ya es, como es convexo en este sentido, pero en ese sentido no, hay un deslizamiento en la inclinación. ¿Sí?
Bueno, Medio complicado. hagamos una cosa, revisen el análisis que hicimos, revisen las estructuras anatómicas, ¿sí? Después, con respecto al raquis cervical inferior, los movimientos son igual que analizamos la vez anterior, los movimientos del raquis, ¿sí? Cuando hacemos flexión o extensión, siempre describimos la vértebra suprayacente contra la infrayacente, en relación a la infrayacente. El eje, siempre que hay disco, pasa por el núcleo pulposo, ¿sí? Analicen eso y la próxima redondeamos con eso. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, la próxima lo vemos, los movimientos automáticos, ¿sí? Los movimientos automáticos son automáticos porque son involuntarios. Acuérdense, cada vez que tenemos un movimiento automático es involuntario y se da por tensión capsular, ligamentaria o morfología de superficies articulares, ¿sí? La vez pasada me lo había preguntado uno de sus compañeros, como las carillas de las cervicales inferiores no están a 90 como las lumbares o a 60 en un plano sagital como las dorsales, sino que están a 45, cada vez que rotamos hacia un lado se produce una rotación y una inclinación del mismo lado, y cada vez que inclinamos rotamos para el mismo lado, ¿sí? Es lo último que les explico, miren, por hoy. Si yo tengo mis dos manos están representando las carillas, pero están inclinadas a 45. Cuando yo roto, imaginen que está así horizontal. Cuando yo roto, ¿qué hago? Si roto a la derecha, del lado derecho va hacia atrás, del lado izquierdo va hacia adelante. Ahí estamos. Pero si están a 45, la que va hacia atrás baja. Es como que cae por un tobogán, digamos. Y la que va hacia adelante sube. Entonces, si una sube y otra baja, ¿qué estoy haciendo? Una inclinación. ¿Me entienden? Entonces, cada vez que roto, una carilla va hacia atrás. Como está inclinada a 45, no solo va hacia atrás, sino que desciende. Y la otra no solo que va hacia adelante, sino que sube. No le queda otra por la inclinación que tiene. Entonces, si roto a la derecha, también estoy inclinando a la derecha. ¿Está? Y lo mismo, si inclino, ¿qué hacía? Una bajo y otra subo. Pero como estaba a 45, la que baja va hacia atrás. Y la que sube va hacia adelante. Entonces, cada vez que inclino hacia un lado, roto hacia el lado. Y cada vez que roto, inclino hacia el mismo lado. Eso es en el raquis cervical inferior debido a la disposición de las carillas que son a 45 grados. ¿Sí? En el raquis dorsal y lumbar, cada vez que inclino hacia un lado, por la tensión capsular ligamentaria, roto hacia el otro. ¿Sí? Entonces, a nivel dorsal y lumbar, inclino a la derecha. Para reducir la tensión que generé del lado izquierdo, roto a la izquierda. O si roto a la izquierda, inclino, ¿sí? Roto a la izquierda, roto a la derecha, inclino a la izquierda, ¿sí? Entonces, eso mismo sucede en el raquis cervical superior por los ligamentos alares. Cada vez que hay una inclinación, el occipital se inclina hacia un lado, se tensa el alar contralateral y para reducir la tensión se genera una rotación contralateral, ¿sí? Estos son los movimientos automáticos. Automáticos porque no usé músculos para realizarlos. Se generan por tensión capsular ligamentaria o morfología de las superficies articulares, ¿sí? A nivel raquis cervical alto se produce por tensión ligamentaria de los ligamentos alares. A nivel cervical bajo, ¿por qué se produce la inclinación y la rotación automática? Por el ángulo. Claro, por el ángulo de las carillas, por la inclinación de las carillas,
¿sí? Y a nivel dorsal y lumbar, la inclinación es contralateral. O sea, roto para un lado, inclino para el otro. O inclino para un lado, roto para el otro, ¿sí? Siempre que rote, voy a inclinar contralateral. Y siempre que incline, voy a rotar contralateral. Automáticamente. Y esto está dado por la tensión de los ligamentos contralaterales y la morfología de las fibras del disco, ¿sí? Profe, Bueno, sí. a ver, para ver si me quedó claro. En la parte de la columna dorsal, si yo inclinase hacia la derecha, si rotase hacia la derecha, perdón, ¿se aproximarían las transversas del lado izquierdo? Sí, Está bien, listo. en los movimientos automáticos, ¿sí? Perfecto. Y Listo. yo lo que les recomiendo es lo que yo les decía, agarren estructuras, así como les dije, el libro, este es el arco, esta es la odontoide, ¿sí? Y si lo hacen ustedes, este es mi cuerpo, estas son las transversas, inclino para acá. Como se tensan de aquel lado, genera una rotación contralateral, ¿sí? Pero eso a nivel dorsal y lumbar. Igual que a nivel dorsal y lumbar, el raquis cervical alto. Porque los ligamentos alares, cuando inclina hacia un lado, este se tensa y para reducir la tensión va a rotar. ¿Sí? Bueno, entonces nos encontramos el miércoles, ¿sí? Ok. A las 5. Profe, Y vamos a Gracias. redondear con alguna cosa que nos Disculpe, falte. profe, ¿dijo a las 5? No, a las 5 me encuentro con bioingeniería, a las 7, ¿sí? A las 7 con ustedes. Redondeamos qué nos falta de cervicales y estudien ATM, ¿sí? Entonces, así vemos ATM. ATM es fácil si saben la anatomía, ¿sí? Es así porque fíjense en que los músculos de cierre, ustedes tienen que saber de dónde va un músculo. Entonces, si esto se aproxima, esto cierra. Si el músculo va de acá a acá y no queda otra que abra. Una de las cosas que sucede es que no se ubican la ATM con las pterigoides. Fíjense en que están por delante, ¿sí? Entonces, ubíquense tridimensionalmente en la estructura, si tienen un cráneo sería lo ideal, para ubicarse a dónde está y de dónde a dónde van. Son 4 músculos, no es muy complicado. Temporal, interno, externo y macetero, ¿sí? Sí. Bueno, bárbaro. Nos vemos la próxima, ¿sí? Chao, Listo. profe. Gracias, Chao. profe. la Chao, próxima. profe. Chao, profe. Sí, son una taza de ron o 3 de agua. Está bien, más o menos, sí.